Ciudad de México, 1985. El sol apenas se asomaba entre los edificios desgastados de Tepito cuando Emiliano Torres abrió los ojos. A sus 7 años, ya conocía la rutina, despertar antes que las gallinas para ayudar a su madre en el lavadero antes de salir a vender chicles en los semáforos. Pero esta mañana era diferente. La noche anterior había encontrado algo que cambiaría su vida para siempre, una vieja guitarra abandonada junto a los contenedores de basura de la vecindad. El instrumento estaba maltrecho, con 2 cuerdas rotas y la madera agrietada por la humedad, pero para Emiliano Torres era más valiosa que todo el oro del mundo. La había escondido debajo de su cama, en el pequeño cuarto que compartía con su hermana Carmen y su madre, doña Soledad. ¿Ya te levantaste, mijo? La voz cansada de su madre atravesó la delgada cortina que separaba su espacio para dormir. Emiliano Torres podía escuchar el tintineo de las ollas en la pequeña cocina, donde Carmen ya estaría preparando el desayuno con los pocos ingredientes que tenían. Sí, mamá, respondió en voz baja, mientras sus dedos acariciaban discretamente el mástil de la guitarra bajo la cama. La mañana en Tepito era un espectáculo de vida y color, a pesar de la pobreza que se aferraba a cada esquina como musgo persistente. Los vendedores comenzaban a instalar sus puestos en las calles empedradas, el aroma de tamales y café de olla se mezclaba con el humo de los autobuses, y las voces de los comerciantes ya comenzaban su canto diario, lleve, lleve. Barato, barato. Emiliano Torres se lavó la cara en el grifo comunal del patio, donde doña Remedios, la vecina del 4, ya estaba tendiendo su ropa. Buenos días, chamaco, le saludó con una sonrisa que dejaba ver sus dientes de oro. ¿Cómo está tu mamá? Bien, doña Reme, gracias, contestó el niño, pensando en las ojeras cada vez más profundas de su madre, en sus manos agrietadas por el jabón barato y el agua fría. Dentro de su pequeña vivienda, el desayuno era un asunto silencioso. Carmen, 2 años mayor que él, servía frijoles refritos en tortillas recalentadas. Su madre, ya vestida para salir al trabajo, bebía café negro mientras revisaba las monedas que guardaba en una lata de galletas. Emiliano Torres, dijo Soledad, su voz suave pero firme, hoy necesito que traigas al menos 50 pesos de los chicles. La medicina de tu abuela. No necesitaba terminar la frase. Todos sabían que la abuela Elena, que vivía con la tía Rosario al otro lado de la ciudad, necesitaba sus medicinas para el corazón. Sí, mamá, respondió, tragando el último bocado de su tortilla. Pero antes de salir a la calle, Emiliano Torres tenía una misión. Esperó a que su madre saliera a los lavaderos y Carmen fuera por agua al grifo comunal. Con cuidado, sacó la guitarra de su escondite. Se sentó en el escalón roto de la entrada de la vecindad, donde el sol de la mañana creaba un pequeño charco de luz. Sus dedos pequeños y callosos por el trabajo tocaron las cuerdas oxidadas, produciendo un sonido desafinado que, sin embargo, hizo que su corazón saltara de alegría. ¿Qué haces con esa porquería? La voz de don Jaime, el borracho de la vecindad, lo sobresaltó. El hombre lo miraba con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Quieres terminar como tu padre? ¿Cómo ese bueno para nada que los abandonó? Emiliano Torres apretó la guitarra contra su pecho, los ojos ardiendo con lágrimas contenidas. Su padre, Pedro Ramírez, había sido músico callejero. Tocaba en los restaurantes de la Condesa y Polanco, soñando con ser una estrella. Un día, hace 3 años, salió a hacer una gira y nunca regresó, dejando tras de sí deudas y corazones rotos. Emiliano Torres. La voz áspera de doña Soledad resonó desde el lavadero. Deja ese cacharro y ven a ayudar. Los chicles no se van a vender solos. Con reluctancia, el niño escondió la guitarra detrás de unos botes en el patio. Mientras caminaba hacia su madre, podía escuchar a Carmen cantando suavemente mientras tendía la ropa, una vieja canción que su padre solía tocar. Ese niño y su música, murmuró Soledad a Carmen, cuando creía que Emiliano Torres no podía escucharla. Como su padre, siempre soñando. Y los sueños no ponen comida en la mesa. Emiliano Torres fingió no escuchar, pero las palabras se clavaron en su corazón como espinas. En el bolsillo de su pantalón remendado, apretó la única foto que guardaba de su padre, un recorte amarillento de periódico donde aparecía tocando en una fonda, la guitarra en sus manos y una sonrisa brillante en su rostro. Mientras caminaba hacia la avenida principal,
donde vendería chicles bajo el sol inclemente, Emiliano Torres tarareaba una melodía. No era una canción que hubiera escuchado antes, era algo nuevo, algo suyo. Una melodía que hablaba de tristeza y esperanza, de sueños rotos y otros por construir. En la distancia, las campanas de la iglesia de la Merced repicaban, mezclándose con los gritos de los vendedores y el ruido de los autobuses. Y en medio de todo ese caos, un niño de 7 años con una guitarra maltrecha comenzaba, sin saberlo, su camino hacia un destino que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. La noche caería pronto sobre Tepito, pero para Emiliano Torres, una nueva melodía acababa de comenzar. 3 años después. El mercado de la Merced despertaba con los primeros rayos del sol, cuando las cajas de frutas y verduras comenzaban a apilarse en los puestos. Entre el bullicio de los comerciantes y el aroma a hierbas frescas, Emiliano Torres, ahora de 10 años, caminaba con paso seguro hacia el puesto de Don Roberto. El viejo mariachi había convertido un rincón del mercado en su pequeño reino, donde las guitarras viejas colgaban de las paredes como trofeos de una vida dedicada a la música. «Buenos días, maestro», saludó Emiliano Torres, mientras esquivaba una caja de jitomates que rodaba por el suelo. Don Roberto, un hombre de 70 años con el rostro surcado por arrugas profundas como surcos en la tierra, levantó la vista de la guitarra que estaba afinando. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, brillaron al reconocer a su joven alumno. «Llegas temprano, chamaco», respondió el anciano, ajustando su gastado sombrero de mariachi. «¿Ya desayunaste?». Emiliano Torres negó con la cabeza. Don Roberto suspiró y sacó de su morral una torta de jamón envuelta en papel periódico. «Come algo antes de empezar. La música con hambre no suena igual». Mientras el niño devoraba la torta, Don Roberto comenzó su ritual matutino. Sus manos arrugadas, curtidas por décadas de tocar en plazas y cantinas, acariciaban las cuerdas de una vieja guitarra con la delicadeza de quien toca una reliquia sagrada. «Mira, mijito», comenzó Don Roberto, «como cada mañana, la música no solo se toca, se siente aquí». Señaló su corazón con un gesto solemne. «Tu padre nunca entendió eso». Emiliano Torres se tensó al escuchar la mención de su padre. Don Roberto era el único que se atrevía a hablar de él. Había sido su compañero en los viejos tiempos, cuando ambos tocaban en las cantinas de Garibaldi. «Tu padre tenía talento, mucho talento», continuó el viejo mariachi, mientras limpiaba las cuerdas con un trapo amarillento. «Pero buscaba la fama, no la música. Y la fama, mijito, es como el agua en el desierto, un espejismo que te hace perder el camino». La mañana transcurría entre lecciones de música y historias del viejo México. Don Roberto enseñaba a Emiliano Torres los secretos de la música tradicional, cómo hacer llorar a una guitarra con un corrido, cómo hacer que las cuerdas cantaran historias de amor y desamor. «Pon tus dedos así», indicaba el maestro, guiando las manos pequeñas de Emiliano Torres sobre el diapasón. «Cada acorde es como una palabra en una oración. Tienes que saber qué quieres decir antes de tocar». Entre cliente y cliente que llegaba a comprar frutas, Don Roberto compartía su sabiduría. Le enseñaba no solo técnica, sino también la historia detrás de cada canción. «Este corrido», explicaba, «lo escribieron durante la Revolución. Cada nota lleva el dolor de nuestro pueblo». A media mañana, llegó doña Lupita, la vendedora de flores, con sus ramos de cempasúchil y rosas. Otra vez con la música, Emiliano Torres preguntó con una sonrisa maternal. «Tu madre debe estar preocupada». «No se apure, doña Lupita», intervino Don Roberto. «El chamaco ya vendió todas sus cajas de chicles. Se las compré yo mismo para que pudiera quedarse a practicar». Emiliano Torres miró a su maestro con gratitud. Sabía que Don Roberto apenas ganaba lo suficiente para comer, vendiendo algunas verduras y afinando guitarras para otros músicos del mercado. Mientras practicaban La Llorona, una de las canciones favoritas de Don Roberto, el viejo mariachi compartió un secreto: «He estado ahorrando, mijito. Vendí mi reloj de oro, el único recuerdo de mis días de gloria. Pronto tendrás tu propia guitarra, una digna de tu talento». Los ojos de Emiliano Torres se llenaron de lágrimas. «Pero maestro, su reloj». «Ah, qué reloj ni qué nada», interrumpió Don Roberto con una risa ronca. «El tiempo se mide en música, no en manecillas. Y tú, chamaco,
tienes música para dar y regalar. La tarde comenzaba a caer sobre el mercado cuando Emiliano Torres tuvo que despedirse para ir a ayudar en el puesto de verduras de su tío. Antes de irse, don Roberto lo detuvo. Una cosa más, mijito, dijo el viejo mariachi, su voz más seria. He visto cómo miras a los muchachos que trabajan para los narcos. Con sus tenis nuevos y sus cadenas de oro. Pero recuerda, hay dos caminos en la vida, el fácil y el correcto. La música es el camino correcto, aunque sea el más difícil. Emiliano Torres asintió, guardando las palabras en su corazón junto con las melodías que había aprendido ese día. Mientras caminaba entre los puestos del mercado, sus dedos seguían marcando acordes invisibles en el aire, practicando las lecciones del día. En casa, esa noche, su hermana Carmen lo escuchó tararear mientras hacía su tarea. «Suenas diferente», comentó. «Como si la música viniera de más adentro». «Don Roberto dice que así es como debe ser», respondió Emiliano Torres, sonriendo. «La música verdadera viene del alma». Y así, en el corazón del mercado más antiguo de la Ciudad de México, un niño de Tepito comenzaba a encontrar su verdadera voz, guiado por un viejo mariachi que veía en él no solo el eco del padre ausente, sino la promesa de algo nuevo y extraordinario. 2 años después. El cartel amarillento pegado en la pared de la vecindad temblaba con la brisa de mayo, gran concurso musical del barrio, en honor a la Virgen de Guadalupe. Emiliano Torres, ahora de 12 años, lo miraba fijamente cada mañana al salir a trabajar, memorizando cada palabra como si fuera una oración. Don Roberto había inscrito a Emiliano Torres sin decirle, vendiendo su preciado reloj de oro para comprarle una guitarra digna. Era un instrumento usado pero de buena marca, con un sonido dulce y profundo que hacía que las manos del muchacho temblaran cada vez que la tocaba. «¿La viste, Carmen?», susurró Emiliano Torres a su hermana una noche, mientras sacaba la guitarra de su escondite bajo la cama. «Es una paracho legítima, de las que usan los profesionales». Carmen, que ahora tenía 14 años y soñaba con ser maestra, dejó sus libros prestados a un lado. «Es hermosa, Emiliano». «Pero mamá». «Mamá no tiene que saberlo todavía», interrumpió él, acariciando las cuerdas con reverencia. «Don Roberto dice que debo practicar en secreto hasta el concurso. Será una sorpresa». Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos clandestinos. Durante las mañanas, Emiliano Torres seguía su rutina normal, ayudaba en el mercado, vendía chicles en los semáforos, y echaba una mano en el puesto de verduras de su tío. Pero las tardes eran para la música. En la azotea de la vecindad, escondido entre tendederos y tanques de agua, practicaba hasta que sus dedos dolían. Don Roberto había elegido La Llorona como pieza principal, pero con un arreglo especial que mezclaba el estilo tradicional con técnicas clásicas que Emiliano Torres había aprendido a escondidas, observando las clases en la escuela de música donde limpiaba pisos los sábados. «Mira, mijito», le explicaba don Roberto durante sus lecciones secretas en el mercado, «cada nota debe contar una historia. Cuando toques La Llorona, no solo tocas una canción, cuentas la historia de nuestro pueblo, de nuestro dolor, de nuestra esperanza». Una semana antes del concurso, llegó el momento más difícil, decirle a doña Soledad. Emiliano Torres eligió un domingo, después de la misa, cuando su madre solía estar de mejor humor. «Mamá», comenzó, su voz apenas un susurro, «hay algo que necesito decirte». La reacción de Soledad fue exactamente como él temía. Primero el silencio, luego las lágrimas, y finalmente la explosión. «Como tu padre», gritó, sus manos temblando mientras sostenía su delantal gastado. «Siempre la música. ¿De qué nos sirvió? ¿De qué le sirvió a él? Nos abandonó por seguir sus sueños». Carmen intervino, su voz firme a pesar del miedo. «Mamá, Emiliano es diferente. Él no nos abandonará. La música no es una maldición, es un don». Don Roberto, que había venido a apoyar a su alumno, se quitó el sombrero y habló con suavidad. «Doña Soledad, su hijo tiene un talento especial. El concurso tiene un premio, una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Música. Podría cambiar su vida, la vida de todos ustedes». La mención de la beca hizo que Soledad se detuviera. Se sentó pesadamente en una silla, mirando la guitarra como si fuera simultáneamente un tesoro y una serpiente venenosa. «¿Mi papá?
comenzó Emiliano Torres, tragando saliva, mi papá tocaba para él mismo. Yo quiero tocar para ustedes, para sacarnos adelante. Los días previos al concurso fueron un torbellino de emociones y preparativos. La noticia se extendió por todo Tepito. Los vecinos, que habían escuchado a escondidas las prácticas de Emiliano Torres en la azotea, comenzaron a juntar dinero para comprarle una camisa nueva. Doña Remedios le prestó su medallita de la Virgen de Guadalupe, para la buena suerte. Hasta el borracho de don Jaime contribuyó, regalándole un peine, para que te veas presentable, chamaco. La mañana del concurso amaneció inusualmente clara para la Ciudad de México. La plaza del barrio se había transformado, habían instalado un escenario improvisado con tablas y lonas, y las sillas prestadas de la iglesia formaban un semicírculo frente a él. En el pequeño espacio que servía de camerino, en realidad, la trastienda de la miscelánea de Don Chuy, Emiliano Torres se preparaba. Sus manos temblaban mientras afinaba la guitarra. Don Roberto, a su lado, le daba las últimas instrucciones. Recuerda, mijito, no toques para los jueces, toca para tu corazón. Y cuando llegues a la parte del requinto... El viejo mariachi fue interrumpido por un ataque de tos. Había estado enfermo últimamente, pero se negaba a faltar a este momento. Entre el público, Soledad se sentaba en primera fila, sus manos retorciendo nerviosamente su rebozo nuevo, regalo de la tía Rosario para la ocasión. Carmen sostenía un cartel hecho a mano, ánimo, hermanito. Don Roberto se limpiaba las lágrimas disimuladamente con la manga de su charra. Cuando llamaron su nombre, Emiliano Torres sintió que el mundo se detenía. Subió al escenario, que temblaba ligeramente bajo sus pies. La guitarra, esa compañera fiel, parecía más pesada que nunca. Mi nombre es Emiliano Torres, anunció con voz clara, aunque por dentro temblaba, y voy a tocar La Llorona, punto. Los primeros acordes surgieron tímidos, pero pronto la música comenzó a fluir como agua. Emiliano Torres cerró los ojos y dejó que sus dedos contaran la historia, la tristeza de una madre que busca a sus hijos, el dolor de la pérdida, pero también la esperanza de la redención. Mezclaba los rasgueos tradicionales que don Roberto le había enseñado con las técnicas clásicas que había aprendido a escondidas, creando algo nuevo, algo suyo. Cuando llegó al requinto, ese solo que había practicado hasta el cansancio, abrió los ojos por un momento. Vio a su madre llorando, pero esta vez con una sonrisa en los labios. Vio a Carmen, su cartel olvidado en el regazo, con los ojos brillantes de orgullo. Y vio a don Roberto, su maestro, su segundo padre, asintiendo con satisfacción. El silencio que siguió a la última nota fue absoluto, como si todo Tepito contuviera la respiración. Luego, como una ola, llegaron los aplausos. La gente se puso de pie, gritando y vitoreando. Alguien lanzó un «Viva México», y la plaza entera respondió. Los jueces no necesitaron deliberar mucho tiempo. El primer premio, la beca para estudiar en la Escuela Nacional de Música, fue para Emiliano Torres, el niño de Tepito que había hecho llorar a la Llorona de una manera que nadie había escuchado antes. Esa noche, mientras la vecindad entera celebraba con tamales y atole, cortesía de doña Lupita, Emiliano Torres se escabulló a la azotea con su guitarra. Bajo las estrellas de la Ciudad de México, tocó una melodía nueva, una melodía que hablaba de sueños que comienzan a hacerse realidad. Abajo, la fiesta continuaba. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero por ahora, en esa azotea, era solo un niño con su guitarra, contando historias con 6 cuerdas y un corazón lleno de esperanza. 3 años después. El aula del Conservatorio Nacional de Música resplandecía con la luz de la mañana que se filtraba a través de los ventanales históricos. Emiliano Torres, ahora de 15 años, permanecía sentado en última fila, sus manos callosas contrastando con el uniforme impecable que su madre había planchado la noche anterior. A su alrededor, los hijos de médicos, abogados y empresarios discutían sobre su último viaje a Europa o el nuevo piano que sus padres les habían comprado. «Oye, Ramírez», susurró Alejandro Montero, hijo de un reconocido director de orquesta, ¿es cierto que en Tepito venden cosas robadas? Tal vez podrías conseguirme una guitarra española a mitad de precio. Las risas contenidas de sus compañeros hicieron eco en el salón. Emiliano Torres apretó los puños bajo el escritorio, respirando profundamente como le había enseñado don Roberto.
La única cosa robada aquí es el tiempo que pierdes burlándote de otros, Montero, respondió, manteniendo la voz firme. La maestra Elisa Fernández entró al aula, interrumpiendo la tensión. Era una mujer elegante de mediana edad que, a diferencia de otros profesores, nunca había mostrado prejuicios hacia el becado de Tepito, como lo llamaban algunos. Hoy analizaremos la técnica de Andrés Segovia, anunció, colocando sus partituras sobre el atril. Emiliano Torres, ¿podrías mostrarnos el ejercicio que practicamos la semana pasada? Con la guitarra en sus manos, Emiliano Torres se transformaba. Ya no era el chico del barrio bravo, era un músico. Sus dedos volaron sobre las cuerdas, arrancando notas que hicieron callar hasta a los más escépticos. La maestra Fernández sonrió con aprobación. Excelente interpretación, comentó. Clase, observen la precisión en el tremolo. Esto es lo que se logra con dedicación verdadera. Las tardes eran diferentes ahora. Después de las clases en el conservatorio, Emiliano Torres corría a su trabajo de medio tiempo en una tienda de música en el centro. El dueño, don Gustavo, le permitía practicar con las guitarras caras cuando no había clientes. «Tienes un don, muchacho», le decía don Gustavo mientras cerraban la tienda. Pero el talento sin disciplina es como una guitarra sin cuerdas. En casa, las cosas se habían complicado. Soledad había enfermado, el trabajo en los lavaderos había cobrado su precio. Las facturas médicas se apilaban sobre la mesa desvencijada, junto con los recibos de luz y agua. «Deberías dejarlo», sugirió su tío una noche, mientras contaban las monedas de la semana. «La familia es primero, sobrino. Con un trabajo de tiempo completo podrías ayudar más en casa». Emiliano Torres miró las manos de su madre, agrietadas y temblorosas, mientras servía la sopa de fideos que apenas alcanzaba para 3. El peso de la culpa se mezclaba con el de sus sueños. «Si abandonas ahora», intervino Carmen, que estudiaba para sus exámenes de la normal bajo la luz débil de una lámpara, «nunca te lo perdonaré. Esta es tu oportunidad de sacarnos a todos adelante». Las noches se volvieron un desafío de equilibrio imposible: estudiar, practicar y seguir ayudando en casa. Emiliano Torres dormía apenas 4 horas, pero cada mañana, antes de salir, tocaba una melodía suave para su madre, como una medicina musical para sus dolores. En el conservatorio, la presión aumentaba. Se acercaba el recital de medio término, una presentación crucial que podría asegurar su permanencia en el programa de becas. Los otros estudiantes tenían tutores privados, clases extras, instrumentos de primera calidad. Emiliano Torres tenía determinación y las lecciones que había aprendido en las calles de Tepito. «No perteneces aquí», le dijo un día Alejandro, después de una clase particularmente difícil. «Puedes tocar bien, pero la música clásica es más que técnica. Es cultura, es clase, es alma», interrumpió Emiliano Torres. «Y eso, Montero, no se compra con dinero». Esa noche, mientras practicaba en la azotea de su vecindad, una melodía nueva comenzó a tomar forma bajo sus dedos. Era diferente a todo lo que había tocado antes, una fusión de la técnica clásica que aprendía en el conservatorio con los ritmos y el sentimiento que don Roberto le había enseñado en el mercado. «Suena como Tepito con smoking», bromeó Carmen, que había subido con una taza de café. «Es lo que soy», respondió Emiliano Torres, sonriendo mientras sus dedos seguían moviéndose sobre las cuerdas. «No puedo ser solo el chico del barrio, ni solo el estudiante del conservatorio. Tengo que ser ambos». Las luces de la Ciudad de México parpadeaban en la distancia, como un público silencioso escuchando su música. En algún lugar, las campanas de la Basílica de Guadalupe repicaban, mezclándose con los acordes de su guitarra. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó a su hermana, mientras la última nota se desvanecía en la noche. Carmen miró hacia el horizonte, donde los edificios del centro se recortaban contra el cielo contaminado. «Lo lograremos», afirmó. «Porque no estás tocando solo por ti, estás tocando por todos nosotros». Y así, entre dos mundos, entre la tradición y la innovación, entre la pobreza y la oportunidad, Emiliano Torres seguía construyendo su camino, nota a nota, sueño a sueño, consciente de que cada acorde lo acercaba más a ese futuro que apenas se atrevía a imaginar. Un año después, el Teatro del Centro Cultural San Ángel estaba a media capacidad cuando Emiliano Torres subió al escenario. A sus 16 años,
ya se había acostumbrado a estos eventos pequeños, recitales de estudiantes, ceremonias culturales, inauguraciones de exposiciones. El niño de Tepito, como lo llamaban en los círculos musicales de la ciudad, se había convertido en un nombre que circulaba en susurros admirados entre los conocedores. Esta noche, sin embargo, era diferente. Entre el público estaba don Roberto, más delgado y pálido que nunca, pero con los ojos brillantes de orgullo. El viejo mariachi había vendido su última guitarra antigua para pagar los medicamentos que necesitaba, pero se negaba a faltar a las presentaciones de su alumno predilecto. Buenas noches, anunció Emiliano Torres al micrófono, su voz más grave que hace un año. Esta pieza la compuse pensando en mi barrio, en mi gente. Se llama Ecos de Tepito. Los primeros acordes llenaron el teatro. Era una composición original que mezclaba elementos de música clásica con ritmos tradicionales mexicanos. Las notas fluían como agua entre las calles empedradas de su memoria, contando historias de lucha y esperanza, de amor y pérdida. En la tercera fila, la maestra Fernández tomaba notas discretamente. Había estado preparando a Emiliano Torres para los exámenes de admisión al programa avanzado del conservatorio, quedándose después de clases sin cobrar extras. Este muchacho, le había dicho a la directora, tiene algo que no se puede enseñar. El aplauso al final fue caluroso. Don Roberto se limpió las lágrimas con la manga de su camisa gastada, mientras doña Lupita, que había cerrado su puesto de flores temprano para asistir, gritaba «bravo» con toda la fuerza de sus pulmones. Después del recital, mientras guardaba su guitarra, Emiliano Torres escuchó fragmentos de una conversación entre dos profesores del conservatorio. Tiene talento, sin duda. Pero, ¿has visto las noticias? Tepito está peor que nunca. Es una lástima, con su potencial. Las palabras se clavaron en su pecho como espinas. Era cierto, la violencia en el barrio había aumentado. Los narcomenudistas presionaban cada vez más a los jóvenes para unirse a ellos. La semana pasada, Ramón, su amigo de la infancia, había aparecido con tenis nuevos y una cadena de oro. Es fácil, Emiliano, le había dicho Ramón, mostrando un fajo de billetes. Solo tienes que vigilar unas esquinas. Con lo que ganas en una semana podrías pagar las medicinas de tu mamá por un mes. Emiliano Torres había rechazado la oferta, pero las palabras lo perseguían en sus noches de insomnio, mientras escuchaba a su madre toser en la habitación contigua. Don Roberto pareció leer sus pensamientos cuando lo alcanzó en la salida del teatro. Te vi dudar en el segundo movimiento, dijo el viejo mariachi, apoyándose pesadamente en su bastón. ¿Cómo dudas ahora? Maestro. Escúchame bien, mijito, interrumpió don Roberto, su voz ronca por la enfermedad. He visto muchos talentos perderse en las calles. Muchachos que cambiaron la música por el dinero fácil. Pero tú tienes algo especial. Tu música no solo es para ti, es para todos nosotros. En el camino a casa, Emiliano Torres se detuvo en el mercado de la Merced, ahora casi vacío. Los puestos cerrados proyectaban sombras fantasmales bajo las luces amarillentas. Se sentó en el lugar donde don Roberto solía dar sus lecciones, sacó su guitarra y comenzó a tocar suavemente. Una melodía nueva emergió de sus dedos, más oscura y compleja que las anteriores. Era la historia de su barrio, de sus contradicciones, de su belleza y su dolor. Las notas hablaban de las madres que rezaban por sus hijos, de los jóvenes que desaparecían en las esquinas, de los sueños que se marchitaban bajo el sol implacable de la ciudad. «Tocas diferente», dijo una voz. Era don Gustavo, el dueño de la tienda de música, que pasaba por ahí. «Hay más dolor en tu música». «Es el barrio», respondió Emiliano Torres, sin dejar de tocar. «Está cambiando, o tal vez soy yo el que está cambiando». Don Gustavo se sentó a su lado, escuchando en silencio. Cuando la última nota se desvaneció, habló. ¿Sabes por qué te contraté en la tienda? No fue por lástima, ni siquiera por tu talento. Fue porque vi en tus ojos la misma luz que tenía mi hermano. Él también era músico, también venía de un barrio difícil. Pero eligió el camino fácil, y ahora lleva 10 años en la cárcel. La confesión quedó flotando en el aire nocturno. A lo lejos, las sirenas de una patrulla cortaban el silencio. La música es más que notas, continuó don Gustavo.
es una decisión. Cada vez que tocas, eliges quién quieres ser. Esa noche, al llegar a casa, Emiliano Torres encontró a Carmen esperándolo. Su hermana había estado extraña últimamente, más callada, con los ojos rojos de tanto llorar. Jorge está muerto, dijo sin preámbulos. Jorge, su novio, había rechazado trabajar para el narco la semana anterior. Lo encontraron esta mañana. El mundo pareció detenerse. Emiliano Torres abrazó a su hermana mientras ella sollozaba en su hombro. En la habitación contigua, escucharon a su madre rezar el rosario. Más tarde, en la azotea, mientras la ciudad dormía, Emiliano Torres tocó una vez más. Esta vez, su música era una promesa, un juramento silencioso. Cada nota era un no a las tentaciones de la calle, cada acorde una afirmación de su camino elegido. Las luces de la ciudad parpadeaban como velas en una iglesia, y en algún lugar, las campanas de la Basílica de Guadalupe repicaban la hora. Emiliano Torres tocó hasta que sus dedos dolieron, hasta que el sol comenzó a asomarse sobre los edificios del centro. Tu música ha cambiado, le diría la maestra Fernández en la siguiente clase. Hay algo nuevo en ella, algo más profundo. Es la verdad, respondería Emiliano Torres. La verdad de mi barrio, de mi gente, y de quien he decidido ser. Y así, mientras Tepito luchaba con sus demonios, Emiliano Torres encontraba en la música no solo un escape, sino una forma de redención. Cada nota que tocaba era un faro de esperanza en la oscuridad creciente de las calles que lo vieron nacer. 2 años después. La sala de espera del Hospital General de México olía a desinfectante y desesperanza. Emiliano Torres, con 18 años recién cumplidos, sostenía la vieja guitarra de don Roberto en su regazo, sus dedos acariciando inconscientemente las cuerdas sin producir sonido. En la habitación 342, el viejo mariachi libraba su última batalla. «Toca algo, mijito», había susurrado don Roberto esa mañana, su voz apenas audible entre el pitido de las máquinas. «Toca nuestra canción». Y Emiliano Torres había tocado La Llorona, esa melodía que había marcado el inicio de su camino, pero ahora con una profundidad y un dolor que solo los años podían dar. Las enfermeras se habían detenido en el pasillo, cautivadas por la música que escapaba de la habitación. «Te dejé una carta», dijo don Roberto entre acordes, «en mi vieja guitarra. La que está colgada en el puesto. Léela cuando yo». No pudo terminar la frase. Un ataque de tos lo sacudió, y las enfermeras pidieron a Emiliano Torres que saliera de la habitación. Ahora, sentado en la sala de espera, los recuerdos lo golpeaban como olas, las primeras lecciones en el mercado, las historias sobre la música tradicional, los consejos que iban más allá de las notas y los acordes. Don Roberto no había sido solo su maestro, había sido el padre que nunca tuvo. Carmen llegó corriendo, su uniforme de la normal arrugado y el pelo desordenado. «¿Cómo está?» Emiliano Torres solo pudo negar con la cabeza. A las 3 de la tarde, bajo una lluvia que parecía llorar por toda la ciudad, don Roberto exhaló su último aliento. En sus últimos momentos de lucidez, había tarareado las notas de La Llorona. El mercado de la Merced cerró temprano ese día. Los comerciantes, que habían visto crecer a Emiliano Torres bajo la tutela del viejo mariachi, guardaron un minuto de silencio. Doña Lupita cubrió su puesto de flores con cempasúchil, las flores de los muertos. Esa noche, Emiliano Torres fue al puesto abandonado de don Roberto. Entre las guitarras viejas que aún colgaban de las paredes, encontró el instrumento más preciado del maestro, una guitarra antigua, testigo de décadas de música y historia. Dentro, estaba la carta prometida. Querido Emiliano Torres. La música es luz en la oscuridad. No dejes que nadie apague tu luz. Te dejo mi guitarra más preciada, la que me acompañó en mis mejores momentos y me consoló en los peores. Cuídala como yo te cuidé a ti. Sé que el camino es difícil. El barrio está cambiando, la violencia crece, y las tentaciones son muchas. Pero tú tienes algo que otros no tienen, tienes música en el alma. No dejes que el miedo te detenga. No dejes que la tristeza te paralice. Toca con el corazón, como siempre te enseñé. Y cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda que cada nota es una oración, cada acorde una esperanza. Tu padre en la música, Roberto.
Las lágrimas nublaron su visión mientras leía. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando las calles de una ciudad que parecía más oscura sin la presencia del viejo mariachi. Pero el destino no había terminado de golpear. Esa misma semana, mientras el dolor por la pérdida de don Roberto aún estaba fresco, la tragedia volvió a tocar a su puerta. El novio de Carmen, que había estado ayudando a jóvenes a mantenerse alejados del narco, fue encontrado sin vida en un callejón. No pudieron con su vida, así que tomaron la mía, dijo Carmen, su voz hueca, mientras miraba por la ventana de su pequeña vivienda. Sus sueños de ser maestra parecían marchitarse como flores bajo el sol inclemente. El miedo se instaló en la familia como un inquilino no deseado. Los narcomenudistas se habían vuelto más audaces, más violentos. Las calles que una vez resonaron con música y risas ahora estaban silenciosas después del anochecer. Y en medio de todo esto, llegó la Carta de España, una beca completa para estudiar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Una oportunidad única, un sueño hecho realidad en el peor momento posible. Tienes que ir, dijo Carmen una noche, mientras compartían un café en la azotea. Es lo que don Roberto hubiera querido. No puedo dejarlas, respondió Emiliano Torres, mirando la ciudad que se extendía ante ellos, hermosa y terrible a la vez. No ahora. No con todo lo que está pasando. La guitarra de don Roberto descansaba entre ellos, su madera gastada brillando bajo la luz de la luna. Emiliano Torres la tomó y comenzó a tocar suavemente, una melodía nueva que hablaba de pérdida, de miedo, de decisiones imposibles. Esta música, dijo Carmen, cerrando los ojos, suena a despedida. Emiliano Torres se detuvo, las últimas notas flotando en el aire nocturno. La decisión pesaba en su corazón como plomo, ¿cómo elegir entre su familia y su futuro? ¿Entre la seguridad de sus seres queridos y la oportunidad de sus sueños? La respuesta tendría que esperar. Por ahora, solo quedaba la música, las notas flotando en el aire como plegarias, mientras la ciudad dormía bajo un cielo sin estrellas, y los fantasmas de los que ya no estaban bailaban al ritmo de una guitarra que lloraba por todos ellos. 6 meses después. El teatro de la ciudad Esperanza Iris resplandecía bajo las luces de la noche capitalina. Los carteles anunciaban, concierto extraordinario, Emiliano Torres, entre dos mundos. En la primera fila, los representantes del programa de becas de España esperaban con expectación. Esta noche no solo era un concierto, era una audición, una prueba, un momento decisivo. Entre bastidores, Emiliano Torres ajustaba las cuerdas de la guitarra de don Roberto. Sus manos temblaban ligeramente mientras recordaba las palabras de su maestro, la música es luz en la oscuridad. A sus 18 años, nunca se había sentido tan solo y, al mismo tiempo, tan acompañado. 5 minutos, anunció un asistente, asomándose por la puerta del camerino. Emiliano Torres cerró los ojos, dejando que los sonidos del teatro lo envolvieran, el murmullo del público, el crujir de los programas de mano, los pasos apresurados del personal. En primera fila estaba su familia, Soledad, que había dejado el lavadero por primera vez en meses para estar presente, Carmen, que grababa todo con un celular prestado, y hasta su tío, que había cerrado temprano el puesto de verduras. También estaban allí los vecinos de Tepito, ocupando las localidades más altas del teatro. Doña Lupita había organizado una colecta para comprar entradas en grupo. El barrio tiene que estar presente, había dicho, para que vean que de Tepito también salen artistas. El programa de esta noche era especial, una fusión única de música clásica y tradicional mexicana, arreglos originales que contaban la historia de su vida, de su barrio, de sus pérdidas y esperanzas. La pieza central sería un homenaje a don Roberto, una composición original titulada El último mariachi. Es hora, dijo la asistente. Emiliano Torres se levantó, ajustó su traje nuevo, un regalo colectivo de los comerciantes del mercado, y caminó hacia el escenario. Las luces lo cegaron por un momento, pero cuando sus ojos se ajustaron, vio algo que le apretó el corazón. En el palco central, vacío excepto por una guitarra vieja, habían colocado el sombrero de mariachi de don Roberto. Buenas noches, su voz sonó clara y firme en el micrófono. Esta noche quiero compartir con ustedes no solo música, sino historias. Las historias de mi gente, de mi barrio, de aquellos que ya no están pero que viven en cada nota. Los primeros acordes llenaron el teatro.
Comenzó con una pieza clásica de Tárrega, pero poco a poco fue transformándola, introduciendo elementos de son jarocho, de huapango, de mariachi. Las notas fluían como agua, contando historias de calles empedradas y amaneceres sobre azoteas, de sueños rotos y otros renacidos. En el público, alguien soltó un ¡ay! Cuando reconoció las primeras notas de La Llorona, pero esta vez interpretada como nunca antes, el dolor ancestral de la leyenda mezclado con el dolor personal de la pérdida, las técnicas clásicas fusionadas con el alma del mariachi. Mientras tocaba, las imágenes pasaban por su mente como una película, Don Roberto enseñándole los primeros acordes, Carmen estudiando bajo la luz de una vela, su madre lavando ropa ajena hasta que sus manos sangraban, los amigos perdidos en las calles, las noches de práctica en la azotea. La pieza final, El último mariachi, comenzó con un silencio absoluto. Luego, suavemente, las notas empezaron a contar la historia de un viejo músico que encontró la redención enseñando a un niño del barrio. La melodía crecía, se transformaba, lloraba y reía, hasta convertirse en un grito de esperanza. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el teatro entero contuvo la respiración. Luego, como una ola, llegó el aplauso. La gente se puso de pie, gritando «Bravo» y «Viva México». Desde el palco más alto, alguien lanzó un ramo de cempasúchil que aterrizó a sus pies. Los representantes de la beca se acercaron después del concierto. Habían modificado los términos, podría estudiar en España y regresar regularmente a México. Más aún, habían gestionado un programa de protección para su familia. Carmen podría terminar sus estudios en la normal, y su madre recibiría atención médica completa. Tu música, dijo uno de ellos, es un puente entre mundos. Es exactamente lo que buscábamos. Esa noche, después de que el teatro se vació y los aplausos se convirtieron en memoria, Emiliano Torres subió al palco donde estaba el sombrero de Don Roberto. Tomó la guitarra vieja y tocó una última melodía, suave y personal. Lo logramos, maestro, susurró a la oscuridad. Lo logramos. Las luces de la Ciudad de México brillaban a través de las ventanas del teatro, como estrellas terrestres guiando el camino hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de esperanza. 5 años después. El Palacio de Bellas Artes se alzaba majestuoso en el atardecer de la Ciudad de México, sus cúpulas doradas reflejando los últimos rayos del sol. En el camerino principal, Emiliano Torres, ahora de 23 años, ajustaba con cuidado la guitarra de Don Roberto. El instrumento, aunque envejecido, brillaba con un lustre especial bajo las luces del espejo. 10 minutos para el inicio, anunció el coordinador del evento, asomándose brevemente. Este no era un concierto más. Era su primer recital como solista en el recinto más prestigioso de México, después de 5 años de estudio en España y giras internacionales. El programa anunciaba, Emiliano Torres presenta, Sueños de Tepito, una historia en 6 cuerdas. En primera fila, Soledad, recuperada gracias a los tratamientos que ahora podían pagar, lucía un vestido nuevo y una sonrisa orgullosa. A su lado, Carmen, ahora maestra en una escuela que Emiliano Torres había ayudado a fundar en Tepito, repasaba el programa mientras susurraba datos sobre su hermano a sus alumnos más destacados, a quienes había invitado especialmente. El camerino estaba lleno de flores, pero un ramo destacaba entre todos, cempasúchil fresco de Doña Lupita, quien, aunque ya no vendía en el mercado, había insistido en prepararlo personalmente. Para que los que ya no están puedan encontrar el camino al concierto, había dicho. Emiliano Torres se ajustó el traje negro, un diseño elegante que contrastaba con sus manos, todavía marcadas por los callos de infinitas horas de práctica. En el espejo, junto a las flores, había colocado 3 fotografías, Don Roberto sonriendo con su sombrero de mariachi, el viejo puesto del mercado, y una imagen descolorida de su padre que había encontrado en un periódico antiguo. El teatro estaba lleno. En los palcos principales se sentaban críticos musicales, directores de conservatorios, artistas reconocidos. Pero en las gradas superiores, ocupando espacios comprados con una colecta comunitaria, estaba todo Tepito, vendedores del mercado, vecinos de la antigua vecindad, amigos de la infancia que habían elegido el camino correcto. Antes de salir al escenario, Emiliano Torres sacó de su bolsillo el medallón de la Virgen de Guadalupe que Doña Remedios le había regalado años atrás. Lo besó suavemente, como había visto hacer a su madre tantas veces. Las luces se atenuaron en el teatro. El momento había llegado.
Caminó hacia el escenario con paso firme, la guitarra de don Roberto en sus manos como un escudo y una espada a la vez. Los aplausos lo recibieron como una ola cálida. Buenas noches, su voz resonó clara en el recinto. Esta noche quiero compartir con ustedes no solo música, sino el alma de un barrio que me vio crecer. Esta es para don Roberto, para mi madre que nunca dejó de trabajar, para mi hermana que nunca dejó de creer, y para Tepito, que me enseñó que la música, como la vida, es lucha y es esperanza. El concierto fue un viaje a través del tiempo y las emociones. Cada pieza contaba una historia, la primera guitarra encontrada en la basura, las lecciones en el mercado, las noches de práctica en la azotea, los amigos perdidos, los sueños ganados. Entre el público, algunos lloraban abiertamente cuando interpretó El último mariachi. La pieza, ahora famosa en el mundo de la música clásica, sonaba diferente en el Palacio de Bellas Artes, como si las paredes Art Deco amplificaran no solo el sonido, sino también el sentimiento. Para el final, había preparado algo especial, una nueva composición titulada Regreso a casa. La melodía comenzaba con acordes clásicos aprendidos en Madrid, pero poco a poco se transformaba, incorporando sones de mariachi, ritmos de la calle, ecos de pregones del mercado, hasta convertirse en una sinfonía de vida y memoria. Los aplausos finales duraron 15 minutos. La gente de Tepito gritaba, ese es nuestro músico, mientras los críticos asentían con aprobación y los fotógrafos disparaban sus cámaras. En el camerino, después del concierto, encontró una nota anónima doblada con cuidado, tu padre estaría orgulloso. La caligrafía se parecía a la de don Roberto, pero era imposible. Sonrió, guardando la nota en su bolsillo junto al medallón de la Virgen. Esa noche, la celebración se trasladó a Tepito. En el patio de la antigua vecindad, donde todo había comenzado, la gente del barrio organizó una fiesta. Había tamales y atole, música y baile, risas y recuerdos. Emiliano Torres tocó una última vez, sentado en el mismo escalón roto donde solía practicar de niño. Pero esta vez no estaba solo, lo acompañaban jóvenes músicos de la escuela que había ayudado a fundar, niños de Tepito que, como el años atrás, habían encontrado en la música una luz en la oscuridad. Y mientras las notas flotaban en la noche del barrio Bravo, Emiliano Torres comprendió que había completado el círculo. No era solo un músico que había triunfado, era un puente entre dos mundos, un testimonio viviente de que los sueños, con trabajo y esperanza, podían convertirse en realidad. La música, como la vida, continuaba su eterna melodía en las calles de Tepito, donde un niño con una guitarra vieja había aprendido a tocar no solo con sus manos, sino con su corazón. Fin.